Mis amados hermanos, bienvenidos a esta reunión de alabanza y de adoración al Señor. Les damos gracias porque ustedes han decidido tomar este tiempo para aprender de la palabra de Dios. Los invito para que veamos el siguiente video. Vamos a leer en nuestra Biblia el libro de Tito, capítulo 2, versículo 5, la parte B. Nos dice: así nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos dio. Pero también vamos a utilizar otro versículo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 24. Nos dice: y ellos daban honra a Dios por lo que Dios estaba haciendo en mí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con nuestro Señor. Papito Dios, gracias te damos por este tiempo que tú nos das para poder escucharte, para poder hablar contigo, Señor. Gracias porque tú nos has hecho tus siervos y por tu misericordia estamos en este lugar. Gracias porque me das la oportunidad de poder hablar con mis hermanos, de enseñarles la palabra que tú me has dado, Señor. Oro por ellos, Señor, y que en cualquier lugar donde se encuentren esta palabra que va a ser dada en esta noche, produzca en ellos una bendición, una nueva vida, Señor. Nos disponemos para aprender tu palabra. Gracias, Papito Dios. Amén. El título de nuestra enseñanza en esta noche es La mejor defensa de las buenas noticias de Jesús. Estos versículos que leí anteriormente nos hablan de cómo el apóstol Pablo estaba contento porque el evangelio de Jesús estaba siendo exaltado. Y voy a volverlos a leer. Nos dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 5 en la parte B: así nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos dio. El apóstol Pablo estaba seguro y estaba tranquilo porque lo que estaba haciendo era lo mejor, de tal forma que el mensaje de Jesús estaba siendo exaltado. Y lo confirma en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 24. Y ellos daban honra a Dios por lo que Dios estaba haciendo en mí, escribió el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Hay una rama de la teología que es la apologética y que trata sobre la defensa del evangelio, la mejor defensa del evangelio, en la parte teológica. Pero hoy yo quiero que hablemos sobre la mejor defensa de las buenas noticias de Jesús. Pablo estaba con su comportamiento y luego le enseñaba a Tito cómo debía defender el nuevo evangelio, las buenas noticias. Y de eso es lo que queremos hablar en esta noche. Cómo nosotros, cada uno de ustedes y yo, debemos defender el evangelio que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Y lo fundamental no es tanto que nos aprendamos todos los versículos de la Biblia. Lo fundamental que el Señor nos enseñó, que el Espíritu Santo nos enseñó, es que nuestro comportamiento debe ser la mejor defensa.
Tal vez en su casa, en su lugar de trabajo o de estudio, empiezan a confrontarlo sobre las ideas que hemos enseñado o cómo estamos hablando. Pero lo mejor, y lo repito, la mejor forma de defender el Evangelio de Jesús es con nuestro comportamiento. Vamos a tomar un espejo y vamos a mirar nuestra vida. En el libro de Tito, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, empezó a mostrarle y a enseñarle cómo debían, primero él, Tito, debía comportarse y cómo las personas que estaban a su cargo debían comportarse. Ese espejo que vamos a tomar en esta noche, lo vamos a utilizar para que nosotros miremos si estamos comportándonos de la manera como el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y Dios Padre nos ha enseñado. El apóstol Pablo dejó a Tito ahí en Creta para que Tito enseñara a los ancianos, a los líderes, a las personas mayores, cómo debían comportarse, ancianos y ancianas, cómo los jóvenes debían comportarse y en general todos los que estaban ahí en la iglesia de Creta, cómo debían comportarse, de tal forma que llevaran evangelio lleno de la presencia de Dios. Vamos entonces a mirar la mejor defensa en el punto primero, punto A. La mejor defensa por parte de los ancianos, es decir, de los cristianos maduros que ya tenían algún tiempo, que tenían enseñanza, cómo debían comportarse. En el libro de Tito, en el capítulo 2, libro de Tito, capítulo 2, versículo 2, nos dice el Señor: enseña a los ancianos a tener dominio propio, respeto y buen juicio. Enséñalos a fortalecerse en la fe y a tener amor y paciencia. La enseñanza va para los líderes, para los cristianos que llevan un buen tiempo aprendiendo, viviendo una vida cristiana. Pero muchas veces, a pesar del tiempo o del aprendizaje o del estudio en institutos bíblicos, en universidades teológicas, muchas veces nosotros no hacemos la tarea que el Señor quiere que hagamos. Y repito, nosotros debemos con nuestro comportamiento ser unos defensores, buenos defensores de las buenas noticias de Jesús. Primer punto, ¿cómo debían comportarse los cristianos maduros, los ancianos? Teniendo dominio propio y autodisciplina. Es decir, cuando estamos hablando de dominio propio, es el controlar los impulsos, los deseos y además tener autodisciplina. Es decir, entrenarnos para vivir como el Señor quiere, para mejorar cada día, para hacer luz en el lugar donde el Señor nos tiene. Tal vez trabajando en la iglesia, tal vez trabajando en la parte secular o estudiando o en la casa. Si tenemos labores en nuestra casa o en la calle, teniendo dominio propio y autodisciplina. De esa manera, nosotros somos defensores del Evangelio, de las buenas noticias. Pero también teniendo respeto. ¿Respeto a quién? Respeto a nosotros mismos, con nuestro cuidado, con nuestro autocuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra forma de hablar. Pero también cuidado con las personas con quien tratamos diariamente, respetándolos, es decir, aceptándolos, reconociendo quiénes son, valorando sus derechos. Eso es respetar. Teniendo buen juicio en nuestro tercer punto, es decir, buscando tener capacidad de
Juzgar con rectitud y con sabiduría, nos dice la Biblia. Eso es buen juicio, valorando lo que son las personas en el respeto, pero también juzgando con rectitud y con sabiduría, diferenciando entre lo bueno y lo malo. Nosotros, y dice la Biblia muchas veces, y por el tiempo que va transcurriendo, confundimos entre lo bueno y lo malo. Y es lo que nosotros debemos aprender cada día y pedirle al Señor. Señor, dame sabiduría para saber realmente qué es lo que te agrada, qué es lo bueno y qué es lo que te desagrada, para poder juzgar los tiempos, juzgar las situaciones y para poder hacer lo que te gusta. En nuestro cuarto punto, debemos reforzar la fe, reforzando nuestra fe. De esa manera nosotros y los ancianos, dice la Biblia en el libro de Tito, están dando un buen ejemplo. Dice que reforzar la fe se logra con oración, con la búsqueda del Señor, de nuestro Señor. Cuando nosotros diariamente y permanentemente estamos en conversación con nuestro Dios, estamos reforzando nuestra fe. Cuando estamos estudiando su palabra, cuando la estamos meditando, reforzamos nuestra fe. Pero cuando nos decidimos a obedecerla, Señor, tu palabra me enseña que no debo mentir. Y a pesar de lo que me pase, de las consecuencias que reciba, no voy a mentir. Tu palabra me enseña que debo hablar lo que a ti te gusta, de la forma como te gusta, no siendo groseros. Eso es lo que defiende nuestra fe. Teniendo amor y paciencia en nuestro cuarto punto. Y repito esos 5 puntos. Cómo las personas maduras, los cristianos que ya tienen conocimiento, llevan un buen tiempo en la iglesia, deben cuidar que el evangelio no sea criticado, que el evangelio sea defendido, teniendo dominio propio y autodisciplina, teniendo respeto, teniendo buen juicio, reforzando la fe, teniendo amor y paciencia. Y vamos a leer en el libro de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, versículo 7. El Señor nos enseña, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. ¿Cómo nosotros defendemos nuestra fe? Con la presencia del Espíritu Santo que Él nos dejó. Debemos recordar que cuando yo le dije al Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, limpia mi vida, yo quiero recibir tu salvación. El Espíritu Santo, dice la Biblia, vino a morar en mi vida. Y es algo que nosotros no debemos ignorar como cristianos nunca. El Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida. Ustedes y yo somos habitación del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos da la capacidad, dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, nos dice que ese Espíritu Santo no nos hace cobardes, nos hace fuertes, nos hace valientes. Dice que Él, el Espíritu Santo, es una fuente de poder, de amor y buen juicio. Poder para enfrentar toda situación que se nos ponga por delante. En la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos vamos a ser perseguidos como cristianos, pero el Espíritu Santo está en medio nuestro, está con nosotros y está en nosotros y nos da el poder, nos da la fuerza, el amor necesario para poder enfrentar todas estas situaciones. En el libro de Pedro,
capítulo 2, versículo 17. Nos dice el Señor: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Repito, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Son instrucciones que nos llevan a defender nuestra fe, a hacer una apologética práctica. Cuando nosotros honramos a todos, les damos el respeto que merecen. Cuando los amamos no solamente a nuestros hermanos en la fe, sino cuando amamos a nuestro prójimo. El Señor nos enseña que nosotros debemos amarlos. Y cuando tememos a Dios, cuando lo respetamos, cuando valoramos su palabra, cuando nos decidimos a obedecerle, estamos honrándolo. Y cuando honramos al Rey, cuando lo valoramos, cuando sabemos que esa autoridad que el Señor que Él tiene, el Señor se la dio. Pero cada rey, y en nuestro caso cada presidente, cada persona de autoridad, va a dar cuenta a Dios por la autoridad que le fue dada. Miremos el libro de Juan. Leamos el capítulo 13 del libro de Juan, versículos 34 y 35. Nos dice: les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Todo el mundo se va a dar cuenta si son mis seguidores, si se aman los unos a los otros. Es la forma que el Señor nos dejó para defender su evangelio, su amor, el que Él nos enseñó. Todo el mundo se va a dar cuenta si son mis seguidores, si se aman los unos a los otros. Esa es nuestra tarea, amarnos los unos a los otros. Aquí, en comunidad, en la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, pero también afuera, con nuestra familia, nosotros mismos, con nuestros amigos, con los que están alrededor nuestro, amarlos, respetarlos, valorarlos. Para fortalecer la fe en Dios, debemos estudiar y meditar la Biblia, orar y ayunar, es decir, buscar comunión con Dios, humillarnos. Cuando estamos orando, estamos reconociendo que necesitamos esa comunicación con Él. Cuando estamos ayunando, estamos diciéndole: Señor, nada puedo hacer si tú no me guías. Aún el mismo alimento que tengo pasa a un segundo plano porque tú eres el primero, el que me das las fuerzas. Debemos servir a Dios con nuestros dones y con nuestros talentos. Todos nosotros, todo ser humano, pero más nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido dones que el Señor nos regaló para que podamos servirles. Cada uno de ustedes tiene un don dado por el Espíritu Santo, pero también tiene un talento, una forma con la cual puede bendecir a Dios y bendecir a su prójimo. ¿Para qué somos buenos? ¿Qué talento ha tenido usted desde el mismo momento en que nació y que ha crecido? ¿Para qué es bueno? Ese talento, con ese talento, usted puede bendecir al Señor. Con ese talento, usted puede bendecir a muchas personas. Pero con ese don que el Espíritu Santo le ha regalado, puede bendecir a la iglesia y puede bendecir al país donde usted se encuentra. De esa manera, nosotros estamos defendiendo las buenas noticias, el evangelio que el Señor nos dio.
cuando servimos. Confiar en Dios en todo tiempo. Cuando nosotros, pese a las situaciones que estemos viviendo, no nos angustiamos, no nos desesperamos. Tal vez angustiados, dice la Biblia que sí, pero no desesperados. El Señor nos dejó a nosotros la posibilidad de levantar nuestras manos y de decirle: papito Dios, tengo miedo, estoy angustiado, pero yo confío en ti. Voy a moverme en fe dependiendo de ti. Así como el apóstol Pedro fue caminando por fe. Cada día nosotros debemos caminar en fe. Cada paso que nosotros damos debemos hacerlo en fe. Dice confiar en Dios en todo tiempo. Nosotros no sabemos qué va a ser mañana para nosotros, para nuestros hogares. Pero lo que sí sabemos es que el Señor está a nuestro lado y cada día va a ir guiando nuestras vidas, guiando nuestros pasos, dándonos fuerzas y sabiduría para enfrentar todas las situaciones que se nos vayan presentando. También debemos nosotros practicar la misericordia con nuestro prójimo. ¿Qué es? El Señor nos dejó buenas obras y lo vamos a leer más adelante para que todos nosotros las hagamos. Practicar la misericordia con nuestro prójimo. Y la Biblia nos dice que así también las demás personas se van a dar cuenta que nosotros somos cristianos, porque vamos a bendecir a las personas con lo que hacemos. No es estar en la iglesia cada 8 días. No es estar viendo las predicaciones o aprendiéndonos muchos versículos. Es mostrándoles el amor de Dios a las demás personas. Es practicar la misericordia con ellos. Y estar en comunidad con la iglesia, es decir, reunirnos. La Biblia nos enseña que aún todo el tiempo debemos, y aún en estos tiempos que son difíciles, nosotros debemos estar en comunidad. Es decir, bendiciéndonos nosotros, dice la Biblia, que debemos estar ayudándonos y exhortándonos y empujándonos para que busquemos de Dios. Esa es la primera parte, cómo nosotros debemos defender nuestra fe. Y la primera va a los líderes, a los cristianos maduros. Pero también nos habla que nosotros debemos, y dice el punto B, la mejor defensa de la fe por parte de las ancianas. Y eso está en el libro de Tito también, en el capítulo 2, versículo 3 y 4. Nos dice: de igual manera, enseña a las ancianas a vivir de una manera que muestre reverencia y respeto a Dios. Diles que no hablen más mal de los demás y que no sean esclavas del vino. Deben enseñar el bien para que aconsejen a las más jóvenes a amar cada una a su esposo y a sus hijos. Hay mujeres que llevan mucho tiempo, pero a pesar del tiempo que llevan en la iglesia, en la vida cristiana, su carácter no ha cambiado. Y por eso el apóstol Pablo le dijo a Tito: por favor, hábleles a ellas directamente. Así como les habló a los cristianos maduros, a los que llevaban un tiempo, que debían comportarse siendo ejemplo, a las mujeres también. Dice, primer punto, viviendo de una manera que muestre reverencia y respeto a Dios. Reverencia y respeto. Es decir, obediencia y sumisión a Dios. Habla de mujeres que por el tiempo, por la costumbre o por el exceso de confianza con Dios y con los hermanos, no muestran reverencia o no muestran respeto. Y nos dice en el segundo punto
no hablando mal de los demás. Y uniendo este primero y segundo, que por el hecho de tener ya algún tiempo en la iglesia, se pasa a exceder el hablar de las personas y a hablar mal de las personas. Y el apóstol Pablo le dice a Tito, enséñeles que deben tener mucho cuidado con lo que están hablando, que no deben hablar mal de las personas. Mis hermanas, así como nosotros debemos cuidar nuestra forma de hablar, el Señor les enseña también, por favor, cuiden su forma de hablar. Y en el tercer punto nos dice y les enseña, no dependiendo de bebidas alcohólicas. Nosotros y las mujeres debemos cuidarnos de tener vicios. Y aquí específicamente habla de los vicios y habla del vino, de las bebidas alcohólicas. Dice no dependiendo, que quiere decir que muchas veces se le da exceso a las bebidas alcohólicas. El beber bebidas alcohólicas muchas veces trae aparente consuelo a las situaciones, pero el Señor les habla, por favor, no dependan, no excedan el consumo, no permitan que esas bebidas alcohólicas gobiernen su comportamiento. Y en el cuarto punto nos dice, estando preparadas para enseñar el bien. Mis hermanas, ustedes y nosotros debemos estar preparados para enseñar el bien. ¿Cómo nos preparamos? Con nuestro comportamiento. ¿Cómo se preparan ustedes? Con su comportamiento, con su forma de vivir. Prepararse es estar listos para cuando el Señor les ponga la oportunidad o les diga, hablen de mí. Ustedes no tendrán nada por qué avergonzarse, porque ustedes se han preparado con su forma de hablar, con su forma de comportarse y con la sabiduría que el Señor les ha dado, van a poder hablar lo que el Señor quiere que hablen. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2 y 3, el versículo 6 y el versículo 10, el Señor nos dice, todos fallamos mucho, pero el que no cometa errores en lo que dice, ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Nosotros ponemos el freno en la boca del caballo para que nos obedezca y así poder controlar todo su cuerpo. Versículo 6. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Versículo 10. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. Dice lo que acabamos de leer, que nuestra boca, no solamente la de las mujeres, sino nuestra boca en general, puede llevar bendición y maldición, y eso no debería ser así. Pero tristemente sucede. No debería ser así, pero sucede. Y antes, en los versículos 2 y 3 y versículo 6, habla de la gran capacidad que tiene la lengua del ser humano para hacer mal, para bendecir y maldecir al mismo tiempo. Pero eso no debe ser así. Nosotros, como cristianos, como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, y ustedes, mis hermanas, como seguidoras de Jesús, como
amadoras, si cabe la palabra, como amantes de Dios, deben cuidar y debemos cuidar todos nuestra forma de hablar. Porque nos dice en el versículo 10, de manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Y eso, hermanos míos, no debería ser así. Inicialmente les dije que vamos a utilizar un espejo. Y en ese espejo estamos viendo que muchas veces hablamos bendiciendo a Dios, pero muchas veces hablamos maldiciendo a Dios o maldiciendo a nuestro prójimo. Cuando nosotros lo criticamos, cuando estamos hablando mal de estas personas, estamos haciendo quedar mal el evangelio de Dios. No estamos bendiciendo a Dios, no estamos defendiendo el evangelio de Dios. Miremos el tercer punto, parte C. Mejor defensa de la fe por parte de las jóvenes. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 5, nos dice: las jóvenes deben aprender de ellas, de las personas maduras, a tener buen juicio y un corazón puro, a cuidar la casa, a ser amables y a estar dispuestas a servir a su esposo. Así nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos dio. ¿Cuál es el objetivo de lo que el Señor nos está enseñando? Que podamos ser ejemplo, que podamos dar una apologética, una defensa del evangelio que el Señor nos dio. Y aquí habla específicamente a las jóvenes. Viene de la enseñanza a las mujeres mayores, maduras en la vida cristiana, y dependiendo de esa enseñanza les dice a las jóvenes: ustedes deben aprender de ellas, pero aprender lo bueno, a tener buen juicio en el primer punto, aprendiendo a tener buen juicio. Y repito lo que inicialmente hablamos. ¿Qué es buen juicio? Es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Tal vez veamos y las mujeres jóvenes vean un mal ejemplo, pero estas mujeres jóvenes deben tener esa capacidad de decir: esto que están haciendo no es lo que el Señor quiere. Yo voy a vivir como el Señor quiere, aprendiendo a tener buen juicio. Y no solamente de las mujeres mayores en la iglesia, sino en toda nuestra vida y en todas las situaciones que están enfrentando. Hay malos ejemplos, pero ustedes, mis hermanas jóvenes, ustedes deben tomar la decisión. Esto no está de acuerdo a lo que el Señor me ha enseñado y voy a dedicar mi vida a obedecer lo que el Señor me ha enseñado. Es decir, a tener buen juicio. También a tener un corazón puro. En el punto 2, aprendiendo a tener un corazón puro. Teniendo un corazón puro. Un corazón puro es un corazón sin pecado. Todos pecamos, lo hemos leído. Cuando hablamos, muchas veces se salen palabras o pensamientos que tenemos, pero nosotros decidimos, y ustedes, mis hermanas jóvenes, ustedes tienen la capacidad de decidir en pensar y en hablar solamente lo que el Señor quiere. Muchas veces, y repito, pecamos, pero en ese momento el Espíritu Santo que vive en ustedes les va a hacer entender que no está bien lo que hicieron o lo que hablaron. Y exactamente en ese momento ustedes pueden hacerlo y deben hacerlo, pedir perdón. Papito Dios, perdóname porque me equivoqué, perdóname. No quiero practicar y no quiero aprender las malas costumbres que he aprendido del mundo. Perdóname y limpia mi corazón. Limpia mi boca, limpia mi vida. Yo quiero obedecerte. Es una decisión de ustedes, mis hermanas jóvenes, y de todos nosotros. En el momento exacto que
hacemos algo que no conviene, que no está de acuerdo con el Señor, pedir perdón. Tercer punto, cuidando la casa. Y es un consejo que el Señor da a nuestras hermanas jóvenes. Cuidar la casa no está solamente en barrer, en estar aprendiendo el oficio de la casa. Es aprender a construir. La Biblia dice que las mujeres con sus manos construyen la casa. Y no estamos hablando de colocar un ladrillo sobre otro. Estamos hablando de aprender a hacer un hogar conforme el Señor nos enseña. Un hogar lleno de la presencia del Señor. Un hogar lleno del amor que el Señor nos enseña. Un hogar que bendiga no solamente a los miembros de su hogar, al esposo, a los hijos, sino que bendiga a las personas que están alrededor. Que las personas sepan que este hogar está dirigido por la presencia de Dios. En el cuarto punto, siendo amables. ¿Qué es ser amable? Ser amable es amar a las personas y el dejarse amar por las personas. El antónimo, lo contrario de ser amable, es ser perjudicial, es decir, no hacer lo correcto, es maldecir a las personas, es no llevar bendición a las demás personas. Ser amable es amar y dejarse ser amado. Y en el quinto punto es estando dispuestas a servir a su esposo. ¿Qué es servir? Es ayudar, es valorar, es llevar bendición a su esposo. Todo esto está dentro de la palabra respetar. Amar a su esposo es ayudar, es ser instrumento de construcción para el esposo y no de crítica destructiva, sino enseñar y corregir de la manera como el Señor nos enseña. Esto no está bien, pero vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para que lo hagamos como el Señor quiere. Hay un libro que es el libro de Proverbios, y específicamente el libro de Proverbios capítulo 1 enseña qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y los jóvenes aprendan. Les invito para que lean el libro de Proverbios, y en el capítulo 1 específicamente enseña que esos proverbios que Dios nos da dan sabiduría, cómo construir la vida propia y cómo bendecir a las demás personas. Miremos el capítulo 5 del libro de Mateo. En el versículo 8, Dios dice en este libro que Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. La Biblia enseña que los jóvenes deben huir de las pasiones juveniles. O sea, durante la juventud todos enfrentamos tentaciones, enfrentamos situaciones, pero el Señor nos enseña y enseña a las jóvenes que se debe huir. Huir es salir corriendo de las pasiones juveniles y que se debe practicar la fe. ¿Qué es practicar la fe? Es vivir como el Señor quiere y es enseñar lo que hemos aprendido sobre el Señor, enseñarlo a nuestros compañeros y compañeras, a nuestros amigos y amigas. En el libro de Jeremías capítulo 4, versículo 4, el Señor nos dice: oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Renuncien a su orgullo y a su poder. ¿Qué es tener corazón puro? Es renunciar a ese orgullo. También tal vez se tenga posesiones, una belleza física,
se tengan capacidades. Pero el Señor nos enseña aquí y les enseña, mis hermanas, renuncien al orgullo. ¿Qué es renunciar? Es darle la gloria a Dios. Señor, gracias por estas capacidades, por estas bendiciones. Gracias, Señor. Todas ellas las pongo ante ti para que tú seas exaltado. Y el Señor nos enseña en esta última parte, cambien la actitud del corazón ante el Señor. O si no, dice ahí, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Es una orden para todas ustedes, pero también para nosotros. En Efesios capítulo 5, versículo 22, el Señor nos enseña y enseña a las mujeres, esposas, estén dispuestas a servir a su esposo así como sirven al Señor. ¿Cómo hay que servir al esposo? Como nosotros servimos a Dios, como ustedes sirven a Dios, mis hermanas. De igual forma, deben estar dispuestas a servir, de ayudar, soportar, y estoy hablando de ayudarles en todo lo bueno a sus esposos. Ahora, miremos el punto D, mejor defensa de la fe por parte de los jóvenes. En Tito, capítulo 2, versículo 6 al 8 nos dice, de igual forma, enseña a los jóvenes a tener buen juicio. Sírveles de ejemplo, haciendo siempre lo correcto. Cuando enseñes, hazlo con honestidad, de una manera que merezca respeto y con un mensaje sano e irreprochable para que nadie pueda criticarte. Así cualquiera que esté en contra se sentirá avergonzado porque no tendrá nada malo que decir contra nosotros. La mejor defensa de las buenas noticias del Señor Jesús es nuestro comportamiento. Dice, porque la última parte de ese versículo, porque no tendrá nada malo que decir contra nosotros. Mis hermanos, ¿alguien tiene algo que decir en contra del evangelio que nosotros tenemos en nuestra vida? Si alguien tiene algo malo que decir, algo que criticar, es por nuestro comportamiento. También en el punto E, dice, mejor defensa de la fe por parte de los esclavos. El punto E, mejor defensa de la fe por parte de los esclavos y en nuestra situación actual de los empleados. ¿Cómo nos estamos comportando nosotros como empleados? Pero también va para los empleadores, para los jefes, para los dueños de empresa. Vamos a leer capítulo 2, versículo 9 del libro de Tito. Nos dice, enseña a los esclavos a obedecer a sus amos en todo momento, a agradarlos, a no discutir con ellos y a no robarles, sino a mostrarles que son dignos de confianza. Los esclavos deben comportarse así en todo lo que hagan para que todos vean lo bueno que es. Repito, para que todos vean lo buena que es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Mis hermanos, ustedes y yo como empleados, pero también los empleadores, los dueños de empresa, los jefes, ¿cómo estamos tratando a nuestros jefes y ustedes jefes? ¿Cómo están tratando a los empleados? Porque al final nos dice, para que todos vean lo buena que es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Y ahí voy a leer los 3 puntos que tenemos sobre qué debemos hacer. Obedeciendo a los amos, es decir, a los jefes en todo momento. Procurando agradarles, no discutiendo sus órdenes, no robándoles, sino siendo confiables. Y ahí vamos a orar. Vamos a hacer lo que el Señor nos ha enseñado. Vamos a hacer una reflexión. ¿Cómo ha sido
cómo está siendo y cómo Dios quiere que sea nuestro comportamiento. Cómo Dios quiere que defendamos su palabra. Dios quiere que aprendamos su palabra. Dios quiere que la estudiemos. Pero Dios quiere que nuestra vida sea luz, sea ejemplo, sea una apologética racional, o sea, un comportamiento, una práctica diaria donde las demás personas digan, sí, este hombre cambió, como en el caso de Pablo. Todos daban gloria a Dios por el comportamiento de Pablo. ¿Nosotros hemos cambiado desde que conocimos al Señor? O las personas dicen, no, este se volvió peor de como era, porque se llenó de orgullo, porque ahora está maltratando a sus compañeros, porque ahora su hogar está siendo maltratado y está siendo mal ejemplo. ¿Cómo estamos siendo nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro trabajo? ¿Cómo estamos siendo? Vamos a levantar nuestras manos y vamos a ponernos en sus manos, en las manos de Dios. Vamos a pedir perdón y vamos a pedir que Él nos enseñe a ser obedientes y nos haga sus instrumentos defensores. Como lo dice el título, a ser buenos defensores del Evangelio, de las buenas noticias. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús estamos ante ti. Y te damos gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos recuerdas. Gracias porque cada día tú quieres que nosotros seamos luz, seamos buenos defensores de esas noticias, ese evangelio que tú nos has enseñado. Señor, pedimos perdón, porque tal vez nos hemos comportado o hemos hablado o hemos decidido lo que no te gusta. Por favor, perdónanos y pedimos que limpies nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento y nuestra forma de tratar a nuestra familia o a nuestros empleados o a nuestros jefes. Señor, perdónanos. Una vez más estamos ante ti por tu misericordia. Pedimos tu ayuda. Los tiempos son difíciles. Por eso, Señor, tú nos has enseñado esto, porque quieres que a pesar de los tiempos difíciles, nosotros brillemos mejor, defendiendo tu evangelio, siendo luz en medio de las tinieblas. Padre Santo, aquí estamos. Gracias por eso, porque dependemos de ti, Señor. Amén. Mis amados hermanos, gracias por su atención y Dios les bendiga en abundancia. Hasta una nueva oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.